En nombre de la Asociación Argentina Programa SAT, les damos la bienvenida y agradecemos a la Fundación del Instituto Leloir por abrirnos una vez más sus puertas para recibir al doctor profesor Claudio Naranjo. El doctor Claudio Naranjo nació en Chile, es médico psiquiatra especializado en antropología médica. Realizó estudios de medicina, música y filosofía en Chile, donde fue residente de la clínica psiquiátrica supervisado por el doctor Mate Blanco. Reconocido como uno de los sucesores de Fritz Perls, creador de la terapia gestáltica, es un maestro integrador de los conocimientos provenientes de la ciencia occidental, la tradición judeocristiana y la sabiduría oriental. Fue profesor de Psicología del Arte y Psiquiatría Social y ejerció como director del Centro de Estudios de Antropología Médica. Cuenta con estudios de posgrado en el Departamento de Relaciones Sociales de la Universidad de Harvard, investigador asociado de la Universidad de California, fellow del Instituto de Estudios Culturales de Londres y miembro del Consejo Editorial The Journal of Humanistic Psychology, miembro de la filial norteamericana del Club de Roma. También fue investigador adjunto del Instituto de Evaluación e Investigación de la Personalidad en la Universidad de Berkeley y asociado de Raymond Cattell en el Instituto para la Evaluación de la Personalidad y Habilidades. Enseñó religión comparada en el Instituto de Estudios Asiáticos de California, psicología humanística en la Universidad de California de Santa Cruz y meditación en el Instituto Nyingma de Berkeley. En Estados Unidos fue integrante del Instituto Esalen desde sus inicios. Se lo considera uno de los pioneros de la psicología transpersonal y un integrador de la psicoterapia y la espiritualidad. Actualmente se dedica a la formación de psicoterapeutas y educadores desde una práctica que engloba los enfoques gestálticos, sistémico, transpersonal y la psicología de los eneatipos. Esta última constituye el fundamento teórico vivencial del programa SAT, Programa de Autoconocimiento Transformador. Su propuesta se ha diseminado por México, Colombia, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, España, Italia, Francia, Alemania e Inglaterra, y es utilizada en ámbitos terapéuticos, psicológicos, educacionales y organizacionales. Es autor de numerosas obras, entre las que destacamos Entre meditación y psicoterapia, Carácter y neurosis, Autoconocimiento transformador, Cambiar la educación para cambiar la sociedad, La agonía del patriarcado, Sanar la civilización y la mente patriarcal. Su peregrinaje vital lo llevó a recibir enseñanzas de diversos maestros, entre ellos Totila Albert, Swami Muktananda, Idris Shah, Oscar Ichazo, Suleiman Didi, Karmapa XVI y más decididamente Tarkdan Tulku Rinpoche. Y sin lugar a duda, desde hace tiempo y hoy, él también un gran maestro. Es un gusto poder comenzar unas brevísimas palabras para dejarlos con Claudio, que es lo más importante. El doctor Claudio Naranjo nos dará su visión de una temática tan universal como poco atendida por una política de la conciencia, o lo que deberíamos hacer si atendiésemos a lo que sabemos acerca de las raíces del mal y del malestar. Título por lo demás de sugerente para nuestros tiempos. Es un llamado a la acción, pero una acción que nos lleve a calar más profundo. La admirable trayectoria de Claudio Naranjo y su inclaudicable labor en el mundo hace que su abordaje tenga un alto valor. Es que no solo se trata de un erudito, de un científico del alma, sino porque él mismo encarna los valores de esta búsqueda, de la búsqueda que propone. Quienes hemos recibido sus enseñanzas, iniciando un camino de autoconocimiento,
trabajamos gozosos con el fin de llevar esta propuesta a los educadores, intentando humildemente poner así nuestro granito de arena por una verdadera transformación de la humanidad. Con ustedes, el doctor Claudio Naranjo, para nosotros, Claudio. Muchas gracias por venir y gracias también a los que han puesto esta sala a mi disposición ya por segunda vez. La primera fue el día que se declaró el estado de sitio en el 2001, justo a la hora en que me tocaba hablar en el aula magna de la Escuela de Derecho, el Parque Libertador. Quedó la gente flotando por el parque a ver qué pasaba y luego surgió esta iniciativa de invitarme acá unos días después. Y gracias a los colaboradores entusiastas de la Asociación SAT Argentina, que ha querido traerme al país solo por esta conferencia, y siguen insistiendo en que las cosas que yo digo valen la pena escuchar. Cuando respondí a la invitación con este tema que ya han oído o leído, por una política de la conciencia, pero pensé que si solamente llamaba a mi conferencia así, tal vez no sería suficientemente claro que lo que tenemos ahora es una política de la inconsciencia. Yo muchas veces digo que había un tiempo en que había un inconsciente freudiano, que se reprimían ciertas cosas feas, no se reconocía que éramos agresivos, que éramos egoístas, que éramos una serie de cosas que no, los ángeles de la época victoriana se suponía que no eran. La gente vivía una mentira muy grande respecto a su bondad o a su cuántas cosas no se hablaban, no se reconocían públicamente. Eso yo creo que ha cambiado mucho con la cultura, con el arte, y ahora tenemos un inconsciente político. Las cosas prohibidas de hablar no son nuestros deseos sexuales agresivos. Es como si la política mundial necesitara que fuésemos personas no demasiado conscientes. Y se hace algo para que nos mantengamos poco adultos y poco capaces de pensar por nosotros mismos. Así que todo eso no sería suficientemente obvio desde la partida. Necesito la conferencia para explicar eso. Y al hablar de las raíces del mal, quiero hablar simplemente de lo que sabemos en un plano relativamente racional y científico. Aún antes de la ciencia había en el mundo gente que pensaba claro, gente que pensaba inteligentemente. Pero fue con el advenimiento de la psicología que se empieza a hablar de la enfermedad en un sentido que va más allá de lo físico. Y por eso esa doble palabra, el mal y el malestar, en mi título, porque es propio de la enfermedad, que es por una parte sufrimiento y por otra parte destructividad. Se creía antes que somos destructivos de nacimiento, que la naturaleza humana es de ser más lobos que los lobos, que somos seres intrínsecamente destructivos, tal vez envidiosos, como decía Melanie Klein. Yo creo que el progreso de la cultura terapéutica ha mostrado que la gente mejora, si no del todo, algo. Y el hecho de que la gente se vaya sintiendo mejor y actuando mejor, que la gente se vaya poniendo más amorosa, que la gente se vaya poniendo menos destructiva a medida de que disminuye su sufrimiento infantil, su sufrir por el pasado. A medida que vamos sabiendo eso, esta idea de que la maldad es intrínseca está perdiendo un poco vigencia, con la psicología humanista particularmente, y el humanismo moderno.
Antes se hablaba de la caída del hombre, no de la mujer, porque la mujer fue la causa de la caída del hombre. Digo, lo que quiero decir es que se hablaba de la caída y del pecado antes de que se hablara de la enfermedad. Y el inconveniente de la palabra pecado en nuestro tiempo es que ha cambiado de sentido. Los antiguos querían decir por pecado una desviación de la energía psíquica ligada a errores de perspectiva. Cuando alguien que ha vivido lo suficiente llega a decir, yo estaba equivocado, eso es el pecado. ¿Alguien aquí ha sentido, yo estaba equivocado? No todo el mundo llega a eso, pero es una gran cosa cuando uno se refiere no a detalles, sino que uno llevaba un rumbo equivocado. Uno estaba viviendo para las apariencias, por ejemplo, o uno estaba viviendo para el dinero y no para lo que quiere hacer en la vida, o que uno estaba viviendo esclavo de presiones externas sin consultar su propio corazón, sus propios deseos. Entonces, mi tema podría llamarse ¿qué tendríamos que hacer si tomamos en cuenta las teorías de la neurosis? Solo que teorías de la neurosis es un término demasiado moderno o demasiado anticuado porque ya está desapareciendo la palabra neurosis. Desgraciadamente era una palabra muy útil porque designaba una unidad detrás de muchos síndromes, muchas manifestaciones de la patología emocional. Ahora solo se queda la superficie de los distintos síndromes sin la idea de que haya una raíz común. Eso por lo menos en la psicología académica, o al menos la norteamericana, el DSM-5. Era muy conveniente la neurosis. Pero yo creo que se puede hablar de teoría de la neurosis aún en tiempos de Buda, por ejemplo. Es una gran teoría de la neurosis, la de Buda. Decía que el mal procede de que somos ignorantes. Ahora, eso podría parecer una teoría muy anticuada, pero resulta que nosotros los modernos ya nos hemos olvidado lo que es ser ignorantes. Creemos que ser ignorante que le falte a uno información. Los educadores parecen interesarse solo en la información. Los antiguos se interesaban en la sabiduría y entendían la sabiduría como la capacidad de ver las cosas como son. Y ver las cosas como son no depende solo de la razón. Por ejemplo, ver las cosas como son requiere de nosotros una capacidad gestáltica, una capacidad de ver las cosas en su conjunto o de ver las cosas en su contexto, no como sumas de datos, sumas de partes, sumas de informaciones. Es un acto integrativo que no es propio del hemisferio izquierdo cerebral, sino del hemisferio derecho. Es muy interesante esto de los hemisferios cerebrales, el cerebro analítico que es nuestra mente de cazador, para agarrar cosas, para conseguir cosas. Nuestro cerebro tecnológico, podríamos decir, analítico, científico, tecnológico, racional, hace grandes cosas, grandes hazañas. Le debemos el mítico progreso del mundo moderno, indudable progreso, pero problemático progreso porque al mismo tiempo que progresamos técnicamente, algo se va perdiendo o corrompiendo o complicando. Y el hemisferio derecho, usualmente en las personas, es el cerebro sabio, el cerebro que ve las cosas en conjunto, el cerebro que permite tener valores, que percibe en que la persona se percibe como parte de algo, en que se proyecta sobre el otro, un cerebro capaz de
empatía. El cerebro izquierdo tiende a perderse en sus propias conversaciones con sí mismo. Es un cerebro isla o insular. Nos encerramos en nuestro pensamiento. Nos encerramos dogmáticamente, en cierto modo. Y aun cuando ha producido grandes posibilidades científicas, el cerebro izquierdo también se complica con el cientificismo, que es una arrogancia de la ciencia en negar todo el saber intuitivo. Incluso las artes hoy en día, las artes de humanidades están desapareciendo de los currículos escolares, porque es tanta la preferencia que se le da a lo que prepare a la gente para el pensamiento estratégico, para el pensamiento que se requiere en la fuerza de la producción o en las empresas. Ni siquiera los padres protegen que los hijos sean educados para ser más humanos, porque es tan claro que el sacarse buenas notas en la escuela sirve para conseguir trabajo, que los padres en cierto modo sucumben a la tentación de que los niños le vendan el alma al diablo, que hagan lo que les va a hacer bien, y aprenden entonces a pasar exámenes. Y aprender a presión, aprender a pasar exámenes no favorece la maduración, no favorece el verdadero conocimiento tampoco, o la verdadera comprensión de las cosas. Entonces esto de la sabiduría que es una comprensión de las cosas, el hecho que está en uno de nuestros cerebros es como para pensar que así como tenemos dos ojos que ven desde dos ángulos diferentes y que nos dan la posibilidad de ver en profundidad, así tenemos dos cerebros en cierto modo incompatibles, que nos dan visiones distintas de distintos ángulos de las cosas. En toda la historia de la filosofía se ha hablado poco de la felicidad, se habla de otras cosas, se habla más de las estrellas, de la naturaleza del ser, pero no tanto de la felicidad. Pero decía Epicuro que para ser feliz hay que conformarse con menos, que la gran parte de la infelicidad es la frustración de deseos excesivos. Entonces, para no tener deseos excesivos, hay que ponerse más neutro, hay que estar más en casa o dejar que la mente se vaya más hacia adentro. Son cosas difíciles de explicar para gente que trabaja con conceptos derivados del mundo externo solamente. Pero Pascal tenía seguramente el mismo pensamiento cuando decía que la mayor parte de los problemas del mundo es que la gente no sabe quedarse quieta en su casa. Anda por todos lados queriéndose meterse con otros y arreglarle la cabeza a otros y influir sobre otros. Hay una incapacidad de quedarse quieto, la posibilidad de la mente quedarse quieta, que ni siquiera la registramos como tal. Estamos en un mundo que somos todos iguales en eso. Vamos siempre apresuradamente al futuro como un carrusel, vamos a lo próximo, a lo próximo. Hay una insatisfacción básica que cree que el momento siguiente o el deseo siguiente que se cumpla va a traer una resolución. Si es cierto esto, que nos quedamos equivocadamente en un condicionamiento destructivo de desear demasiado, ¿cuál sería el remedio? El remedio estaba muy presente en la cultura griega con esto de no desear tanto que ya acabo de mencionar. Y ese no desear tanto estaba ligado a la figura de un dios, Apolo, el dios principal de la cultura griega. Apolo simbolizaba no solo el conocimiento de sí, que arregla las cosas, que pone el alma en armonía, sino una distancia neutra,
Aquí veo a más de un gestaltista en esta sala. Fritz Perls, el creador de la terapia gestáltica, tenía el lema aquí y ahora, que ahora se ha hecho popularizado mucho en el mundo, y la base de ese aquí y ahora no era simplemente que hay que tomar conciencia de lo que va pasando para que eso pueda cambiar, sino que la capacidad de estar presente tiene un efecto reparador sobre la mente. ¿Por qué? Porque la conciencia es pura. Es decir, tenemos conciencia y tenemos deseos, tenemos conciencia, tenemos impulsos, aversiones, instintos, emociones diversas, y tenemos conciencia de nuestros pensamientos y no solo de nuestro sentir y de nuestras percepciones. Conciencia más esto, conciencia más aquello. Tenemos fenómenos mentales, pero es como si la conciencia no fuera un fenómeno mental más, sino como que si la conciencia fuera la raíz de los fenómenos mentales, o un estado base más allá del pensar, el sentir y el querer. Los pensamientos van y vienen, las emociones son impermanentes, como dice el budismo tanto, todo lo que pasa es efímero, los deseos van y vienen. Tenemos máquinas orgánicas, tenemos mecanismos, y todo eso es un mundo fugaz, como los sueños, como las formas de las nubes, los fenómenos mentales, menos la conciencia misma. La conciencia misma es algo que se pudiera comparar al espacio, que solo está y no tiene características. Es como una permeabilidad. Y los sabios de todos los tiempos, yo creo que en todas las culturas, han conocido esa condición que a veces es una condición a la que llega la persona a través de la experiencia de la vida y sus frustraciones. El dolor lleva a eso más que la práctica espiritual a las personas. También se puede cultivar con la práctica espiritual. Es como una distancia de las cosas, pero no una distancia forzada, sino que algo así como el niño que ya no necesita sus juguetes, como el niño que deja atrás sus juguetes, satisfaciendo nuestras pasiones, satisfaciendo nuestros intereses a través de nuestra juventud. Nos vamos poniendo viejos en un sentido bueno de la palabra cuando vamos tomando una distancia que es como una liberación de tantos deseos. Ya no necesitamos tantas cosas. Por eso en el templo de Apolo había una inscripción que decía nada en exceso. Y la cultura griega le daba mucha importancia a esta moderación de los apetitos, no en forma puritana como vino a ocurrir posteriormente con el cristianismo, y no tanto en materia de sexo, sino en materia de comida. La moderación de la comida era como ser una persona noble, una persona que se controla a sí mismo, que no tiene tantas necesidades. Había como un ideal de ser más independiente del cuerpo y sus necesidades como parte de la cultura griega, y era ese espíritu apolíneo. Bueno, vamos a una tercera teoría de la neurosis. Los pecados. En el mundo cristiano, los pecados capitales eran la teoría dominante durante la Edad Media. Ahora, para uno que no nació muy socializado en un mundo cristiano, pareciera que eso es un residuo dogmático del pasado que no tiene mucha relevancia a la vida. Pero los orientales tenían algo parecido, los kleshas en la tradición hindú, los obstáculos emocionales. Y son más o menos los mismos, el orgullo, por ejemplo, o la envidia. ¿Por qué esos estados y no otros? Hay tantas emociones en la mente, ¿por qué se eligieron esas 7 o esas 5 del budismo o en diversas tradiciones, el cristianismo anterior a Gregorio el Grande, al Papa que sistematizó los 7, eran 8.
y tal vez algunos aquí conozcan un sistema de 9, en un budismo, en un cristianismo que ha llegado desde Afganistán hace algunas décadas en torno a la figura del eneagrama, la figura de 9 puntos. 7, 8, 9, son ciertos monstruos internos que todos tenemos, todos reconocemos. La ira, la desidia, la lujuria en el sentido de la intensidad, la pasión de la intensidad. A primera vista parecen, bueno, sí, un poco inconvenientes, pero ¿por qué pecados capitales? ¿Por qué decir que son estas las raíces? Es que son estas tan importantes. Sin embargo, en la psicología va redescubriendo estos estados. Distintas escuelas psicológicas apuntan en distintas direcciones. Por ejemplo, décadas atrás, Karen Horney construyó todo un sistema terapéutico en torno al orgullo, a la idea de que estamos perdiéndonos nuestras vidas porque estamos viviendo para la gloria. Y vivir para la gloria es vivir desde un yo idealizado. Creemos realizarnos a nosotros mismos, pero estamos realizando este modelo idealizado del yo, esta imagen que construimos, y que construimos esta imagen idealizada a partir de una visión desdeñosa de nosotros mismos, que adquirimos porque no se nos quiso lo suficiente, porque no aprendimos a querernos, a valorarnos. Ya mencioné Melanie Klein con la envidia, Freud con la cobardía, el miedo, la angustia como la base de todos los problemas. Prácticamente de cada uno de los pecados capitales se puede hacer una teoría de la neurosis, y la teoría conjunta de todos ellos explica muchas cosas cuando uno se mete a entender, a seguir las cadenas causales de su experiencia cotidiana hacia ciertas raíces. Pero hablar de un pecado o de otro es más o menos la misma cosa, todos tienen detrás la avidez y una falsificación del amor. Es como si cuando uno dice esta es una persona apasionada, una pasión quiere decir algo, un exceso de amor, pero es un amor malentendido, se mata por ese amor apasionado. Se mata por celos, se mata por posesividad, se mata porque se quiere conseguir de la otra persona esto o aquello. Es un falso amor ávido, posesivo. Entonces yo digo que son todos estos pecados formas de motivación deficitaria, formas de voracidad, formas de lo que Maslow llamaba motivación deficitaria. No se vive desde el ser que quiere ser, el ser que quiere aparecer, el ser que quiere irradiar, o que, así como el agua que llena una fuente y rebalsa hacia el otro o hacia el mundo, sino un ser, un vivir desde la carencia, vivir desde como si fuéramos movidos por un deseo de llenar un vacío al centro de nosotros mismos. Entonces la transformación terapéutica o la transformación espiritual, que es más o menos la misma, aunque sean distintos medios, la transformación es la misma, es una transformación de un estado voraz a un estado abundante. Si somos como mariposas que tienen un estado larval y un estado adulto, como larvas comemos muchos. Somos muy mamones, como decía, muy devoradores. Somos canibalísticos, como decía Freud, en su visión tan pesimista de la naturaleza humana. Somos parricidas y caníbales latentes. Pero el estado adulto del ser humano es la mariposa que vuela, es libre de tantos excesos pasionales. Y tenemos una mentalidad amorosa. En el mundo de las empresas se necesitan todos los pecados. No tiene buena reputación la virtud
no hay mercado para la virtud. Sería ridícula la propuesta que gente ponerse más virtuosa. Sería ridículo porque no se entiende lo que es ser virtuoso. Porque la historia moral, sobre todo del mundo occidental, es la historia del moralismo, no de la virtud. Cuando se proclamó la independencia norteamericana y se redactó la Constitución de los Estados Unidos, el grupo de personas que redactó ese documento tenía mucha claridad que ese gobierno, a través de la ley que se concebía, podría funcionar solo si la gente fuera virtuosa. Pero parece que no les preocupaba, porque daban por descontado que eran ellos personas muy virtuosas, los pioneros ingleses que vinieron en busca de un mundo mejor, en busca de la creación de un mundo mejor, los puritanos, así llamados puritanos, muy bien intencionados. Y de la virtud se ocupaba la Iglesia. Y ellos confiaban que la Iglesia haría su buen trabajo. Pero si uno mira en retrospectiva, el moralismo de los puritanos se nos hace bastante caricaturesco, porque con la perspectiva del tiempo nos damos cuenta que no consideraban que los negros fueran seres humanos, por eso podían venderlos y esclavizarlos. Eran como los animales. Pequeños detalles, así que no les parecía que fuera inmoral, porque ¿cómo se puede exigir conducta moral a una persona que no es humana? Menos tenían una conciencia ecológica de que la naturaleza misma era algo que pudiera tener derechos. Los indígenas estaban mejor. Los indígenas eran todos, en nuestro lenguaje diríamos, eran todos franciscanos. Amaban a los peces, a los árboles, a los pájaros como hermanos. Ese sentimiento no lo da el utilitarismo, no lo da el saber que son recursos escasos, lo da la empatía solamente, una relación del sujeto con el objeto que es una relación en cierto modo no científica porque humaniza hasta los árboles, humaniza al otro, lo transforma en un tú, no en un objeto. Nuestra cultura no hace eso. Entonces, ¿cómo se va a curar? ¿Cómo se puede distinguir entre una ética de la moral y una ética de la virtud? Quiero decir por virtud algo como en Lao Tse, el sabio chino que decía, que llamó a su libro el libro del Tao y de la virtud. El Tao es la ley cósmica, o lo más profundo de la mente que está de acuerdo con la ley cósmica. Había la idea de que si somos profundamente nosotros mismos vamos a estar en sintonía con leyes universales. Entonces, seguir el Tao se expresa en que siguiendo uno su propia ley, lo que hace va a resultar bien, va a ser benéfico. Si uno es fiel al Tao, tendrá la virtud. Es un concepto muy distinto del concepto de la moral extrínseca, que hay leyes que dicen lo que es bueno, lo que es malo, y así hay normas morales que son de la misma naturaleza de que las leyes. Es un sistema de mandos, es un sistema policial, el de la ética del mundo occidental. Muchos terapeutas entendemos nuestra misión como el ayudar a la gente a que se quite el policía que lleva dentro de la cabeza y que descubra que no necesita un régimen interno policial, que si uno se aprende a vivir sin un vigilante, un policía, un perseguidor, uno funciona mejor y no peor. Que uno es de confiar,
que uno es un animalito bueno, no es un tremendo cocodrilo que uno tiene bajo cadenas en el sótano de su sistema psíquico. El mundo fue moralista y el mundo perdió la fe en el moralismo, cuando se dio cuenta de la naturaleza intrínsecamente punitiva del moralismo. Yo creo que hoy estamos dándonos cuenta de cuán cierto, cuán bien formulado está ese mito de la caída del hombre después de comer del fruto del bien y del mal. Que nos creíamos que íbamos a ser como dioses con ese gran conocimiento, pero en realidad es un conocimiento que no le corresponde a los humanos juzgar qué es bueno y qué es malo. En el momento en que nos hacemos jueces del bien y del mal, nos ponemos mucho más malos. Basta con proponernos ser buenos, basta con obligarnos a ser buenos para que nos nazca el espíritu de la rebelión. Yo creo que es exacto ese mito de la caída. Pero ¿quién tiene fe de que se puede vivir según una inteligencia organísmica, como a veces se dice ¿Quién cree que haya una inteligencia de nuestra parte animal? Se cree poco en eso porque hemos criminalizado, no solo al animal, hemos criminalizado el placer. Y cuando Freud dice que hay el principio del placer y el principio de la realidad, y que nosotros nos volvimos seres maduros cuando nos dimos cuenta que había que tomar en cuenta la realidad, creo que Freud no toma en cuenta que eso que está llamando la realidad es la realidad del mundo patriarcal, la realidad de una sociedad en que ya está condenado el placer desde milenios. Nos volvimos contra la naturaleza, no solo como algo que explotar en el mundo externo, como algo que no cuidamos como los indígenas cuidan, porque no tenemos una relación empática con ella, sino que también con las personas y también con nosotros mismos. Nos tratamos como burros de carga, nos tratamos como recursos o medios para ciertos fines, que no son fines tan humanos, fines ambiciosos a veces, fines egoicos, digamos, fines neuróticos, fines que tienen que ver con sentirnos mejor en nuestra carencia. No nos vengamos con demasiados cuentos sobre nuestra naturaleza espiritual. Comencemos por la base de aceptar que somos también animales. Y como animales estamos muy descontentos en la jaula que nos vemos metidos. La civilización es antierótica, la civilización es represiva, la civilización nos ha educado para no confiar en el placer, sino que para poner la razón por sobre todas las cosas y poner la autoridad sobre todas las cosas, el deber por encima del placer. La civilización, en cierto modo, es eso, es elegir el deber sobre el placer. Eso estaba en el código guerrero de los pueblos más antiguos. Un guerrero se puede dejar atravesar por una flecha sin chistar. El espíritu guerrero manda que el espíritu mande sobre el cuerpo, que el intelecto mande sobre el cuerpo, que el deber, ante todo, mande. Los japoneses son capaces de quitarse la vida metiéndose un puñal en los intestinos. Eso es ser un ser humano heroico, capaz de ir más allá de sus instintos básicos. Ahora es paradojal, hay algo de verdad de que existe una condición humana que va más allá del cuerpo, pero no sirve el educarlo como una cosa compulsiva, como un compulsivo desprecio del cuerpo y de los deseos.
el precio en infelicidad es muy grande y la venganza del instinto que no es satisfecho es que se transforma el instinto en muchas cosas fantasmagóricas, se transforma en deseos neuróticos, se transforma en cosas innecesarias. Freud vivió bajo la influencia de Nietzsche. Tal vez aprendió más de Nietzsche o influyó Nietzsche más sobre él que sus maestros en el mundo de la fisiología o la medicina. Y Nietzsche tenía esta idea de que el cristianismo fosilizado de su tiempo necesitaba una inyección de espíritu dionisíaco. ¿Qué era el espíritu dionisíaco para Nietzsche? Era en parte la fe en la naturaleza. Si somos personas que tenemos deseos, como los animales, tenemos algo como los tropismos de las plantas, que saben mandar sus raíces hacia donde hay agua, que si saben orientar sus flores a veces hacia el sol. No se nos ocurre criminalizar a las plantas, no se nos ocurre que eso sean perversiones de los animales que beben demasiado agua, no controlamos a los animales, no se nos ocurre controlarles la vida sexual a los perros o a los gatos. No nos metemos tanto con sus vidas, por suerte para ellos. Quizás que no tendríamos la salud mental de los gatos que nos ayudan. Hay gatos y perros que ayudan mucho a sus dueños a sobrevivir momentos depresivos o momentos de enajenación. Así como la música ayuda, son un instrumento de salud. Bueno, sí es cierto lo que Freud propone, que somos animales muy infelices en nuestras jaulas culturales. Estaría muy bien la fórmula de Nietzsche, un espíritu de mayor permisividad hacia los deseos, un espíritu de más valoración, de descriminalización de los deseos. Y eso lo llevó adelante Wilhelm Reich. Wilhelm Reich creyó más que Freud mismo en el deshacer la represión, en sacar lo animal de su jaula o de su prisión. Hay muchas formas de amor. Y la cura para la necesidad de amor, la cura para querer recuperar un amor que no se tuvo en el pasado, conseguir el amor que no se tuvo en el pasado, no solo es muy difícil, sino que cuando se logra no sirve tampoco. Sirve hasta por ahí nomás. Sirve porque cuando uno está siendo amado puede amar y en ese momento es más feliz. Pero eso dura poco. Ya sabemos que la felicidad del amor, aunque alguien persista en amarnos, ya pierde su frescura el enamoramiento. No es una solución definitiva. Para sanar del mal de amor hay que amar. Y para poder amar no es necesario inventarse otra naturaleza. No es que haya que construir una capacidad amorosa que no tenemos. Es como si nuestra esencia fuese amorosa. Pero estamos enfermos, está obstaculizada nuestra capacidad amorosa. Yo digo que tenemos 3 formas de amor. El amor goce, ya el goce es amor, es una forma de emoción amorosa. Pero, y nadie dudaría que la capacidad de la aspiración al goce la tenemos todos. Todos nacimos con una capacidad de goce, pero la perdimos. La gente tiene una limitada capacidad de goce. Hay gente que sufre mucho mejor de lo que goza, o se empecina en sufrir. Es como si le sacara más partido a las lágrimas de sufrimiento que a las lágrimas de alegría. Bueno, otra teoría de la neurosis es la
que a veces se ha llamado existencial. Surgió en el psicoanálisis, se hablaba de que ciertas personas tienen un yo débil. Y lo que se entendía con esto del yo débil es que cuando se buscan a sí mismas no se encuentran. Es como si dijeran, a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Y no pudieran contestar esa pregunta cuando es tan obvia que es pienso, luego existo. Ya lo decían los filósofos. Pienso, luego. Pero algunas personas, mientras más piensan, menos encuentran que existen. Y tal vez con toda razón, porque es más fácil existir cuando uno no piensa. Es decir, el sentir la existencia, el sentirse que uno es, no es función del pensamiento, no es función de seres racionales. Es un argumento que ha sido muy discutido por los fenomenólogos, los existencialistas, por Paul Ricoeur, por ejemplo. Pienso, luego existo, es como un pensamiento lógico, no se ajusta a la realidad. Se dice que la gente se enferma cuando no se encuentra. Yo pienso que es todo lo contrario, que la gente profunda se da cuenta que no existe, pero la verdad es que no existimos. Es decir, que la existencia es una condición del ser al que no hemos llegado. Sería más legítimo, en vez de engañarnos a nosotros mismos pensando que somos, debíamos pensar, cuando llegue a grande voy a ser. Porque cuando uno llega a la madurez personal, allí encuentra el gozo de sentirse que existe. Entonces, Stótila Albert, este chileno que nunca escribió un libro, pero que sí tenía una visión social, decía que la alternativa al patriarcado no es el matriarcado, una vuelta a los valores matrísticos. Decía, hemos tenido primero un filiarcado antes de que nos hiciéramos sedentarios, en los tiempos de lo que Engels llamaba el comunismo primitivo. Éramos filiarcado, éramos un poco como los animales, anárquicos, pero con una salud respecto a que este gobierno del individuo por sí mismo era funcional. Luego se estableció un gobierno de la comunidad sobre el individuo, el gobierno matrístico, el gobierno comunista primitivo, el gobierno era una tiranía de grupo. Parece un progreso, parece que esa época del neolítico fue donde surgieron las artes, surgieron las religiones, surgió lo que llamamos el espíritu, nos parece, y surgieron los textiles, surgió la cultura. Parece que fue un paso adelante. Y después viene el gobierno central despótico, el gobierno autoritario, que parece que fue funcional, parece que se necesitó en tiempos de gran sequía. Hubo que emigrar, hubo que organizar la comunidad y hubo que aprender a volverse depredador para sobrevivir. Y todas las religiones guardan el recuerdo de esto en la santificación de los sacrificios. No hay religión que no tenga sacrificios. ¿Por qué los sacrificios? Es como si hubiera querido guardar un recuerdo histórico de que el sacrificio a veces es santo porque es inevitable. Para defender la vida hay que matar. Matar animales ya era trágico para la gente que vivía tan cerca de ellos. Y después matar humanos. Pero nos volvimos bárbaros. La civilización nació de la barbarie, de la búsqueda, cuando los cazadores se hicieron cazadores de otros pueblos, de los pueblos sedentarios, contra los pueblos migrantes. Cayeron sobre los pueblos un poco más civilizados que al borde de los ríos. Entonces se estableció el gobierno central,
Y parece que la alternativa política fuera que un equilibrio entre una heterarquía entre el filiarcado, entre el autogobierno de las personas, entre el sentido de la comunidad, la sensibilidad comunitaria y el gobierno central, que parece necesario. Hay gente que quiere eliminarlo por una reacción de demasiada rabia a los gobiernos despóticos, pero uno que ha trabajado en terapia, en facilitación de grupos, ve que un poquito de autoridad acelera mucho las cosas. Me aflora un consejo que una vez le oí a un sufi para contar como explicación de qué se hace con el ego, porque el ego, esa parte, la neurosis, esa parte de nosotros que no es el verdadero yo, esa parte tan narcisista y tan deseosa de ser el centro de todo que tenemos, y es algo con lo cual luchamos para ser nosotros mismos, para llegar a ser nosotros mismos, para llegar a lo esencial de nuestra naturaleza. Pero hay discusiones y se transforma el ego, se transforma la relación con el ego, se mata el ego o solamente se transfigura el ego o cambia la relación con el ego, como quien se monta sobre un caballo y lo tiene ya como un aliado. Entonces este maestro norteamericano, un sufi norteamericano, lo explicaba con un chiste de un hombre que tenía un cáncer en el pene. Estaba sumamente preocupado porque todo el mundo estaba de acuerdo en que había que cortar. Y las implicaciones de esta cirugía no eran como una cirugía cualquiera, tenía muchas implicaciones psicológicas y su vida matrimonial y su capacidad de placer y qué sé yo. Estaba muy complicado y acudía a un especialista y al otro hasta que se encontró le recomendaron un médico chino que con seguridad todo lo podía curar con hierbas y con acupuntura. Y hizo un largo viaje porque era una provincia de China poco accesible donde estaba este sabio que realmente era la leyenda, era donde se hacía verdadero todas las cosas que pretende la medicina tradicional china. Y el sabio muy pacientemente le toma el pulso, muy cuidadosamente, muy concentrado, durante largo rato le toma el pulso, los pulsos, hasta que sonríe levemente. Y el hombre, el paciente, viéndolo sonreír, le dice: ¿no hay que cortar? Y el chino dice: no, cae solo. Entonces, yo había contado muchas veces eso en círculos espirituales. Me parecía muy cierto del autoconocimiento profundo. Si uno comprende a fondo lo idiota que es, seguro que cambia. Los rasgos más negativos, más destructivos de nuestra personalidad, si uno los comprende de raíz, ya se ponen divertidos y los deja atrás. Y de pronto me estoy dando cuenta que cuando se discuten problemas políticos y sobre el estado del mundo, me está viniendo a la mente este chiste. Que también, tal vez nuestra sociedad misma está a punto de hacer una muerte y resurrección como la de los héroes míticos, que tiene que colapsarse el sistema, y eso que es, como tanto se repite, que según el I Ching, la palabra, el ideograma de crisis, es uno en que se yuxtaponen las ideas de peligro y de oportunidad. Entonces esta crisis, la palabra crisis viene de la medicina, es cuando el enfermo se cura o se muere. Entonces esta crisis, más vale que la miremos como oportunidad. Habrá peligros de que el problema de la alimentación, cuando no funcionan las empresas, cuando no funciona el sistema económico, hay que volver al trueque, hay que volver a hacer esto, lo otro. Pero tal vez no medimos cuánta liberación, cuánta oportunidad de
que la comunidad se autoorganice, como ha habido intentos de autoorganización. Parece que sabemos hacerlo mucho mejor que nuestras instituciones si se nos liberan las manos, si las instituciones nos dejan. Entonces, yo creo que a los jóvenes de hoy les va a tocar construir el mundo nuevo. Y ese mundo tendrá que ser construido desde el mundo personal, desde la conciencia, y usando mucho la crianza y la educación y los medios, con la cultura, para crear una conciencia. No se ha apostado por la conciencia en el desarrollo del mundo occidental. Y se nota el gran daño, se nota que destructivo ha sido el olvido de la conciencia o incluso la confabulación contra la conciencia, la guerra a que nos hagamos demasiado conscientes. Uno puede mirar la vida como si todos fuésemos sujetos pasivos de lo que nos pasó. No tenemos ninguna responsabilidad, es toda la voluntad de Dios, todo efecto de causas sociales, en un universo perfectamente mecánico. Y podemos tomar la actitud opuesta también, que somos responsables de todo. Somos libres, tenemos un margen de libertad. Y yo no sé si se puede decir que una visión sea más cierta que otra. Hay filósofos, yo creo que la filosofía no tiene tanto que ver con la razón, sino con el hígado y con el corazón y con otras vísceras. Es como si fuera cosa del temperamentos, el pensar de una manera o pensar de otra cosa, estilos de pensar que van unidos a estilos de sentir. Así que yo no sé si es más cierta una cosa que otra, pero sí creo que producen efectos muy diferentes. Si uno trata a las personas como responsables, se van volviendo responsables. Y los que trabajamos en psicoterapia, si tratamos a las personas como responsables, a veces parece injusto, pero a la larga sirve. Yo recuerdo a Fritz Perls, que era un genio terapéutico que tenía esta visión. Nada que el otro es un autómata y que no entendió. A veces el paciente decía, no oí, ¿me lo dices más fuerte? Jamás le va a hacer ese favor de repetirle lo que le dijo. El otro pone al otro en la responsabilidad de haber escuchado, de haber puesto atención, de no hacer esa jugadita de que no te comprendo bien, no escuché. Parece injusto, pero da un cierto resultado. Tratar a los seres como libres y no como tratarlos como máquinas. Me parece, hasta ahí llego yo, de que hay como una capacidad de volverse más libres, hay grados de libertad relativos, y para eso sirve el que uno sea reconocido o tratado como libre y no como máquina. Mucho gusto. Muchas gracias.